se nos ha informado que en Nueva York ha sido atacado el escritor Salman Rushdie. Él había sido amenazado de muerte, recordemos, luego de, pues, justamente hacer una publicación de Los Satánicos Versos, un libro que fue muy criticado, sobre todo en Irán, en Medio Oriente, y se había ofrecido una recompensa por matarlo. Hace unos años, Alfredo Campos, director de Milenio Diario, lo entrevistó. Alfredo lo tenemos en línea. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario, te escuchamos, buenos días. Y vamos a recuperar la comunicación con Alfredo. Le digo, este ataque ha ocurrido esta mañana. Salman Rushdie, autor de estos escritos que provocaron sus amenazas de muerte en los 80s, fue finalmente atacado hoy, al parecer, pues fue apuñalado y golpeado mientras estaba a punto de ingresar a una conferencia en Nueva York. Alfredo Campos, quien lo entrevistó, lo tenemos en línea. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Alfredo. Consternado por esta noticia. Sí, justo eso, o sea, lo han atacado, él vivió amenazado décadas. Sí, mira, tenía pues 25 años o casi, 30 ya, de la FATO, que es esta orden para asesinarlo después de que publicó una novela pues controversial que se llama Los Versos Satánicos. Una novela de la que él me contaba en una entrevista que le hice en 2015, que pues que se sentía él muy orgulloso, aclaraba que nunca la escribió ni pensando en términos políticos, era literatura pura, y fíjate, me decía él, qué gusto que esta vez no ganaron los chicos malos, decía, ¿no? Pues porque él, pese a que vivió la vida de un escritor con fama, pues siempre tuvo que estar oculto, siempre andaba vigilado, de hecho caminaba, tú lo veías y caminaba no erguido, porque pues era siempre la conseja de su gente, de sus custodios, de que y fuera con la cabeza agachada. Entonces, él me contaba entonces que estaba muy feliz porque los chicos malos no habían ganado, y mira nada más lo que viene a pasar ahora. Exacto, parece que se tomaron el tiempo de finalmente de perpetrar o de cometer este ataque. Esperemos un informe obviamente sobre su estado de salud, pero pues llama la atención. ¿Qué le pudiste preguntar en ese momento cuando lo entrevistaste, Alfredo? No, pues mira, hablamos de muchas cosas, hablamos de su literatura más influyente en él, me habló de Joseph Conrad, de Anton Chekhov, de México habló de Pedro Páramo, le gustaba mucho, decía que Carlos Fuentes era su tío, porque yo le comentaba si él formaba parte de esa generación de la que hablaba mucho Milán Kundera y el propio Carlos Fuentes, y decía, no, ellos son mis tíos, ¿no? En un sentido de que pues eran un poco más grandes de edad que él, ¿no? Muy amigo de Martin Amis. Hablamos de la historia, decía que tanto Francis Fukuyama como Samuel Huntington estaban equivocados, Fukuyama hablando del fin de la historia y Samuel Huntington del choque de civilizaciones. Decía que Fukuyama incluso sabía que no era el final de la historia, ¿no? Y de Huntington decía que pues era muy simplista porque sugiere que los mundos occidental e islámico son monolíticos, cuando él decía, pues, sabemos sobre el primero que muchos conflictos no son por discusiones y desacuerdos, igual que en el mundo islámico entre los suníes y los chiíes. Entonces él tenía muy claro todos estos conflictos internacionales, ¿no? Platicamos de la caída del muro de Berlín, él me decía, ¿quién se iba a imaginar un mes antes que eso iba a pasar, no? Después se rió con muy buena gana cuando le dije que se escribiría otra obra como Los Versos Satánicos, y dice, no, pues ¿por qué? Si ya la escribí, mira nada más qué desorden que generó. Más o menos así fue aquella cita en la FIL de Guadalajara en diciembre de 2015. Alfredo, ¿él tenía una crítica abierta o era algo más allá de solo la crítica desde un punto de vista, digamos así, más globalizado que tenía hacia el Islam o hacia la versión radical del Islam? Claro que él tenía una posición política crítica hacia ellos. Lo que él alegaba siempre es que por lo que lo estaban condenando era simplemente una obra literaria, no era un manifiesto, no era un ensayo, que sí los tiene, pues, ¿no? Pero los ensayos básicamente son literarios. Él habla, por ejemplo, del Mago de Oz, que fue como viéndolo en el cine, él comenzó a escribir historias y se influyó para ser escritor. Hablaba, por ejemplo, de U2, que eran sus grandes amigos, que lo invitaban a los conciertos y un día lo pusieron hasta cantar, ¿no?
nos platicaba de fiestas con escritores. Es decir, tenía una posición política, pero su eje central siempre fue la literatura, siempre ha sido la literatura. Él habría tenido, recuérdame el nombre del libro, que se diría es su versión de Las Mil y Una Noches. Sí, cómo no, es justamente el que presentó cuando vino aquí a México en esa ocasión. Ahora te digo el del título. 8 meses y 28 noches. Eso, 2 años, 8 meses y 28 días, que fue citado por Six Barral. De hecho, platica, bueno, pues que pues que es una oportunidad para responder con sarcasmo entre otros a temas de la actualidad, de buen humor, con cuentos de hadas, ¿no? Alfredo, de verdad que llama la atención porque quien haya perpetrado ese ataque, queda claro, o es muy posible que haya sido impulsado por esa amenaza que se mantuvo casi 40 años, de hecho. Pues sería terrible, ¿no? Sería terrible que... 40 años. Es decir, es terrible de cualquier forma, pero más terrible que cuando incluso el régimen iraní ya había dejado el caso por la paz, pues venga un desequilibrado a hacer esto, ¿no? Recordemos pues que Rushdie es además un símbolo de una generación que florecieron pues a finales de los años 70, principios de los 80. Como te decía, él mismo platica mucho de Martin Amis, pero también ahí están Ian McEwan, Angela Carter, Dan DeLillo, Paul Auster, entre otros, ¿no? Esa es la generación de Rushdie, la brillante generación de Rushdie. Pues obviamente esto va a sentar un precedente, se está atacando a un escritor, se está atacando a la literatura además y también a la libertad de expresión, y de esta manera tan abierta, tan descarada, antes de que dé una conferencia justamente, pues ojalá haga algo la autoridad y ojalá también él se recupere, ojalá podamos contar con más de sus letras y de sus opiniones, de su conocimiento de ahora en adelante. Alfredo, muchas gracias. Vamos a rescatar también en los siguientes espacios fragmentos de esta entrevista que te concedió hace algunos años. Que por cierto, ¿fue dónde, Alfredo? En la FIL Guadalajara. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Alfredo Campos, director de Milenio Diario. Estamos atentos y un gusto, como siempre, conversar contigo. Lástima que en esta ocasión sea en este contexto. Sí, seguimos en contacto. Gracias.